Welcome, welcome. Thanks for joining us today. We'll take a couple of Bienvenidos a minutes to let todos. everyone Gracias por into the estar room. aquí hoy. Vamos In the a meantime, if you want to put in the vamos a dejar un chat par de where minutos you're para que las from, personas puedan unirse y mientras tanto pueden poner de we'd love dónde to se see conectan en el who's chat. joining the Nos gusta webinars. mucho ver de dónde se Also, conectan a if you estos are looking for webinars Spanish y translation, si please go necesitan to the traducción al bottom español, of your screen and pueden look for the globe, seleccionarla en la parte inferior de la and you pantalla. can click in Pueden for buscar un English to Spanish icono de un globo translation. terráqueo y ahí pueden seleccionar el canal Miguel, del make idioma que sure prefieran, to en inglés o en Sí, por español. supuesto. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando esta tarde de hoy con un nuevo webinar enfocado en la contaminación por plásticos. Mientras que las personas están entrando, queremos informar que la mayoría de la presentación será en inglés. Si usted habla español, por favor, encuentre a nuestra traductora Claudia Rangel, que va a estar disponible para todos nosotros. Para acceder a la traducción, usted va a encontrar en la parte baja del Zoom un icono similar a un globo terráqueo. Si usted da clic en ese icono, por favor seleccione español y escuchará a nuestra traductora Claudia, quien hará un excelente trabajo durante toda la transmisión. También, por favor, puede escribir sus preguntas en español en nuestro chat y, por supuesto, que nos gustaría saber de qué lugar nos estás sintonizando. Por favor, escribe en el chat de dónde vienes y cómo podemos contactarte para informarte para futuras oportunidades. Muchas gracias. Estaremos aquí siempre a la orden. All right, thanks. We have a lot of new people in, so welcome again to our plastic Tenemos a pollution muchas webinar. personas que se unen al We'll webinar give por a primera chance to vez. enter the room, Vamos a dar otro but we minuto like más it. para We'd que love to se see where sigan you're conectando from. más We've got people personas. from Nos encanta ver de Canada, dónde se conectan. India, Tenemos personas de Canadá, de Plaquemine, Audubon, Virginia, and down the road in de Colorado, Audubon, Missouri, Colorado, East Missouri, Washington, Texas, East Seattle, Washington, Texas, Alberta, Seattle, Alberta, Guatemala, Guatemala, Jalisco. Thanks. So de thanks Jalisco. everybody for joining. And we gave some Muchas gracias a instructions before, todos but we'll do por them unirse again. hoy. So if Ya you have dimos any estas instrucciones, questions pero about las the vamos a repetir topic, para las put them in the personas que se chat. acaban de unir. Si tienen preguntas, las pueden Please mute poner en el chat. yourselves. Por favor, si se están conectando y no van a presentar, apaguen sus micrófonos. Pedimos a todos los participantes Pedimos a todos los participantes, por favor, estar pendientes de los micrófonos y mantenerlos silenciados durante la transmisión. Muchas gracias. Vamos a estar igualmente monitoreando el chat para que no ocurra. Y nuevamente informarles a aquellos que hablan español solamente pueden encontrar a nuestra traductora Claudia, quien estará traduciendo todo el webinar para ustedes. Encontrará un icono similar a un globo terráqueo en la parte baja del Zoom. Dar clic en español y podrá acceder a nuestra traducción en español. Muchas gracias. Yeah, thanks for that reminder. We don't want to forget Claudia, who is our translator on our webinars. So we Gracias really por el appreciate her help with recordatorio. this. Claudia And if you es are a quien se Spanish encarga de la speaker or want interpretación. to listen in Spanish, Y practice your entonces, si Spanish, just quieren go to the escuchar globe at la the bottom and presentación en select español, that pueden for the seleccionar el Spanish icono del translation. globo terráqueo que está en la parte inferior Okay, de su we have pantalla de some Zoom. people coming in, so Ok, let's let it ya tenemos a bastantes personas go for just conectadas, another entonces minute, Miguel, and then we'll get vamos a started so we don't dejar have to repeat un minutito some más of y our luego vamos a thoughts empezar con a la little bit. But presentación. again, for those of you who are just coming in, you can Para put todos los que in the apenas se chat acaban de box where conectar you're ahora, from. pueden We'd love to know where you're escribirnos de coming dónde from. We've son got en el people from chat. Canada to Tenemos personas Guatemala de to Canadá, de Mexico. Guatemala, de México. I haven't been able to keep up with it actually. It's going so fast. De hecho, va tan rápido que But no love alcanzo a seeing where ver you're todos from. los Thank you for países, joining pero us muchas gracias for por our unirse plastic pollution de webinar. donde están. Este webinar es sobre You'll be contaminación able de to put your plásticos. questions in the chat, but the Pueden questions will poner come sus at the end preguntas of the en el session, chat so you might want y to las hold off vamos a a little bit responder al final de la so you don't sesión. lose your question amongst the chats. A lo mejor si pueden esperar más cerca del final de la presentación para que no se pierda la pregunta en el chat, eso estaría muy bien. Okay, I think we're slowing down a little bit. It's 3 after. I love seeing returnees too.
So Nos thanks gusta to those mucho of ver you who personas can que come back vuelven. again. Gracias a los I que know se han it's 7 conectado a people nuestros today webinars from anteriores Migratory Bird Day or o a los que other conozco activities, but it's de good to see you in the el Día room. Mundial de las Aves Migratorias, pero me gusta mucho ver nombres conocidos. Okay, we're going to go on and get started. Ok, And I think it's about vamos time. a We've got some empezar. great talks, so I want to make sure that everyone has Tenemos enough time. But thank you. Welcome to our presentaciones muy continued interesantes, webinar entonces me quiero series. We asegurar took a de que month off. tengamos suficiente So we're tiempo. coming into Nos the tomamos un mes fall de peak day break of World Migratory Bird, y and we're ahora excited to have you back volvemos with a our World la Migratory serie Bird de Day webinars 2025 en theme of torno shared spaces, al tema del creating Día Mundial de las resilient Aves cities and Migratorias, communities. espacios So what's compartidos. next is in September, on En September 18th, septiembre, same time, el 18 we'll de have a septiembre a program esta on misma light hora, pollution. nuestro We look programa forward será to having sobre you for that. We've contaminación got a panel lumínica. Vamos a again. tener And then un in panel October, we're going to do a y en series of octubre discussions on how vamos to a hacer implement una serie policies de that protect discusiones birds. sobre cómo implementar Followed by políticas que November protejan a 20th, las when we'll aves. have our big El 20 de celebration noviembre to tendremos conclude nuestra the season gran of World Migratory celebración que Bird Day concluye 2025 nuestra and to temporada announce the de migración del 2026 Día Mundial de theme, las Aves Migratorias del which we're very 2025 excited y vamos a about. So anunciar we el hope tema you're de able to join us for that as 2026, well. lo cual nos emociona mucho. Así Environment for the que Americas los is an invitamos a estar international presentes. organization working from Environment for the Canada to Americas es Argentina to una the Caribbean. Our organización team is internacional. located Tenemos across the presencia en Western Argentina, Hemisphere and México, en el on to Caribe. spread the word about World Estamos en Migratory todo el Bird Day hemisferio este wherever y you ellos might son los live in those encargados de locations. We're also joined by partners diseminar el around the world, mensaje including the del Día Mundial de International las Aves Magnified Migratorias. Species, the East Asian Hablamos, Conservation Flyway Partnership, and the compartimos African este día Migratory con Waterbird nuestros Agreement. So socios we appreciate that y global apreciamos aspect mucho of World Migratory ese Bird Day. aspecto global del Día Mundial de World las Aves Migratory Bird Day Migratorias. and Environment for the Americas, Eh, of course, we share the Environment for same the goals and Americas traditions. We are también comparte los World mismos Migratory valores Bird que el Day Día Mundial de focuses las on the Aves conservation of Migratorias. migratory Nos birds, enfocamos en la but we also conservación de want to aves migratorias, educate pero también people and trabajamos communities en el about aspecto de migratory educación birds en and la their comunidad. conservation to inspire the next Para generation of poder inspirar a la siguiente conservationists. generación And we de work to get out there and conservacionistas motivate y nos action for gusta conservation. mucho invitar a When todos a we que do tomen Migratory acción Bird Day, para we're la supporting bird conservación. conservation education in Eh, schools, museums, national la parks, educación la state apoyamos a través parks, de biosphere escuelas, reserves, museos, just so many different parques, locations, zoos. reservas These groups naturales. engage out to the Estos son general los public grupos and introduce the que topic of llegan al birds, público en what general migration is, the y les factors that presentamos impact migratory birds, qué and es, what qué son people las can aves do at home and migratorias, in their cuáles son las communities to cosas que help tienen un birds. impacto en las We aves provide migratorias all que of pueden these hacer en su materials casa, and en su groups need comunidad. so that Tenemos they can help materiales their que communities learn more ayudan about birds, from al fun things aprendizaje students like to do de to aves. educational print Son materials to actividades online products divertidas and como juegos o other aspects tenemos of the program, materiales such as this educativos webinar that disponibles made en línea o possible. que pueden And we're imprimir y able to make también that possible actividades como because of este our webinar. sponsors and Todo our esto es gracias a partners. nuestros These are the socios y partners that help patrocinadores. us Estos son fund nuestros those socios que needs. nos han We ayudado a really financiar appreciate estas their support and necesidades y constant support over the valoramos years that muchísimo su helps apoyo, us to especialmente a lo continue largo to de develop todos a estos number of años que nos ha resources that we can permitido provide aumentar el communities número de across recursos the Western que podemos Hemisphere and around the proporcionar a world. las comunidades en If you're todo el interested in getting hemisferio involved and being a oeste y supporter, en todo el mundo. you Si can están do that. interesados en We would love to apoyarnos, see you take pueden part hacerlo. in Nos World Migratory encantaría que Bird Day by formaran parte sponsoring a webinar, del Día Mundial de and las Aves sponsor our Migratorias al Spanish patrocinar un translation, webinar o provide a pueden happy kit to patrocinar your nuestra community. You traducción. can pick your Pueden country or your state, proporcionar un Happy Kit or a donate a una flight. We've got a comunidad, lot of ya sea need en un for getting país people o en una about to región, o meetings pueden and donar un vuelo porque conservation tenemos a muchas activities. personas So que if you have necesitan extra viajar money for para airline llevar a cabo rides, acciones please de let us know. We conservación o can para always put participar those en to extremely conferencias. good use. Entonces, todo esto And lo World podemos Migratory Bird poner, Day, if you're not familiar with it, but le it podemos dar was un buen uso. started Si no están in familiarizados con el Día Mundial de las Aves Migratorias, empezó 1993. en 1993, and 1993 it's continued. y Environment for the ha Americas took over continuado its desde organization entonces. in the early Environment for 2000s, the Americas so se ha beginning in encargado de 2004 celebrarlo desde was the el first theme principios de los approach to the dos program, and you can 2000. see that we've addressed a En number of different 2000 fue fall nuestro primer topics tema y related to como bird pueden ver en esta conservation, from diapositiva hemos power grid abordado diferentes partnerships temas to the en impacts torno a of la plastic conservación de pollution, which we've aves. actually focused on before. Y ya We hemos did hablado del the tema de critical la need for restoring contaminación de habitat, plásticos y de protecting la gran habitat, necesidad the que importance of hay de stopover restaurar sites to los migratory hábitats, birds, and of de course, identificar the need to los protect lugares the de descanso de insects las aves that are the migratorias y también 95% la of protección
de insectos.
porque el 95% de las aves migratorias dependen de los insectos durante su ciclo de vida. Este año el tema son espacios compartidos. El artista Ana María Sabarina creó este hermoso póster que refleja nuestro tema de este año, y algo que me gusta muchísimo es que en cada esquina de este póster hay maneras en las que podemos ayudar a las aves. Hay 7 acciones reflejadas en esta ilustración: el gato en la ventana, la luz, los puntitos en la ventana. Esta también es una buena herramienta de aprendizaje para usar con los niños y es un buen recordatorio de maneras en las que podemos apoyar la conservación de aves. Yo estoy muy emocionada sobre el tema del que vamos a hablar hoy. Ya nos enfocamos en este tema por todo un año, pero sigue siendo una de las amenazas más grandes para las aves, y hoy hemos invitado a 3 expertos a que nos hablen de contaminación plástica. Tenemos a Peter Stott de la Universidad de Ontario en Canadá, Mark Button de Fordham University y la Dina Kanhai de la Universidad de West Indies. Nuestro formato es que vamos a escuchar de cada uno de los presentadores y hasta el final de todas las presentaciones vamos a responder las preguntas. Pueden dejar sus preguntas en el chat y se las vamos a hacer a los presentadores al final. Después de eso, tenemos la competencia de foto. Vamos a anunciar a los ganadores antes de concluir con la sesión de hoy. Entonces, sin más, le voy a dejar el piso a Peter Stutt de Ontario Tech University. Él acaba de participar en algunas reuniones que abordan el tema de la contaminación de plásticos y nos va a informar sobre las discusiones que existen en torno a este tema a nivel global. Muchísimas gracias, Peter, por estar con nosotros hoy. Gracias, Susan. Y alguien que trabaja con políticas de especies invasivas, me gusta mucho que hay un gato detrás de la ventana en el póster. Vamos a dar inicio a la presentación. Voy a dar un breve resumen del problema desde el nivel global. Supongo que la mayoría de las personas presentes en esta llamada sabe que los plásticos son una gran amenaza a los seres vivos, pero no sobra listar esta información, mencionarla. El plástico fue inventado más o menos en 1907, era un material sintético de polímeros orgánicos que podía moldearse en diferentes formas. Esta es la definición estándar de lo que es un plástico. Es muy importante saber que 98% de los plásticos se deriva de la producción de combustibles fósiles. Es un producto derivado. Hay más de 10.000 aditivos involucrados en el proceso de creación del plástico. Más o menos 2.400 han sido etiquetados como potencialmente peligrosos por persistencia, bioacumulación o toxicidad. Voy a hablar del concepto de bioacumulación en la siguiente diapositiva y por supuesto este es un tema bastante grave para las aves, dada su posición en la cadena alimenticia. Y fabricamos muchísimo plástico a nivel global, es parte de la economía. Estoy seguro que donde quiera que estén sentados pueden mirar a su alrededor y verán que hay múltiples objetos que fueron creados con al menos un porcentaje de plástico. Incluso los coches que manejan, las llantas contienen polímeros que son plásticos también. Se producen 400 millones al año a nivel global. Y esto significa que incrementará 70% para el 2040 y ese número se triplicará para el 2060, que es muy aterrador porque sabemos que los plásticos en el medio ambiente en este momento están causando muchísimo daño. Esto es porque el 10% de la producción global de plástico es reciclada, pero el resto no es reciclada. Entonces, no todo va directamente al medio ambiente, todo el resto que no se recicla, pero una gran parte sí termina en el medio ambiente. Tenemos a científicos que están investigando la presencia de plásticos en el fondo del océano, en aves. Hemos encontrado microplásticos en placentas, sistemas reproductivos y de hecho hemos llegado
a un punto donde es más difícil encontrar un lugar donde no haya plásticos que donde sí haya. Y bueno, en este caso no estamos hablando nada más del océano cuando hablamos de cuerpos acuáticos, sino también de lagos y ríos, lo cual es una herramienta o es un recurso muy importante para las aves. Respecto a los tipos, tenemos el macroplástico, que es todo lo que podemos ver, como las botellas de plástico, el equipo de pesca. También tenemos los microplásticos, que está dividido en dos, los primarios, que son plásticos que se usan para crear otros materiales plásticos. Son microbits que se pierden en transportación, por ejemplo. A lo mejor han escuchado de barcos que se hunden, que están llenos de plástico, porque están transportándolo de un lugar a otro. Y la mayoría de este tipo de microplásticos primarios han sido prohibidos en muchos países. Antes solían estar presentes en shampoos, en productos de limpieza. Los microplásticos secundarios son el problema más grande. Es cuando el macroplástico se descompone por el sol, por el aire. Son fibras de poliéster, por ejemplo, que salen de la ropa cuando la lavamos. Ya mencioné las llantas de coche. Cuando tallamos la llanta con el pavimento, pequeñas partículas de plástico se quedan ahí. También tenemos nanoplásticos, que son microplásticos que también se descomponen. Son piezas incluso más pequeñas que no podemos percibir con el ojo humano. Y creo que esa es la preocupación más grande de los científicos actualmente, porque puede atravesar las membranas biológicas. Entonces podría llegar al cerebro humano, que no es algo que podamos percibir, que podamos medir, pero definitivamente está presente. También los químicos tóxicos son liberados cuando se descompone el microplástico y son atraídos a veces de manera natural hacia el plástico. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que 10% de los combustibles fósiles se dirige al plástico. El reciclaje y la quema de desecho plástico libera gases de efecto invernadero que es importante para las personas que trabajan en biología, que se especializan en la investigación del fondo marino en el océano. Su preocupación es que puede haber consumo de nanoplásticos que disminuye la capacidad del microzooplancton para absorber el carbono, lo cual afectará la cadena alimenticia. También los derechos humanos y la seguridad humana son dañados en todo el ciclo de vida de los plásticos, particularmente cuando los descartamos, porque el desecho plástico normalmente se desecha en países, en áreas donde no es adecuadamente procesado. A veces se quema, a veces lo entierran y esto resulta en daños al sistema respiratorio. Puede afectar el desarrollo infantil y también existen problemas asociados a eso. China decidió prohibir la importación de plásticos en 2017, lo cual ha aumentado las amenazas porque ahora la Unión Europea, por ejemplo, manda muchísimo desecho plástico a Turquía. Seguimos sin encontrar una manera de deshacernos de él de una manera ética. Y también hay otros países que han empezado a importar el desecho plástico.
También algo importante a considerar es la violación de derechos humanos de las generaciones futuras, dada la contaminación que estamos en un punto de producción de plástico que nunca habíamos visto antes en la historia. Eh, Esta foto de esta ave es del 2009. Chris Jordan tomó una foto de una isla en el Pacífico. De hecho, yo he estado ahí. Este es un polluelo de albatros que, como podemos ver, está lleno de objetos plásticos que se tragó y esta ave murió de hambre. Esta foto ha inspirado a muchas personas, me incluyo a mí, a mis estudiantes, para tomarnos este problema más seriamente, porque también estamos preocupados por los microplásticos, pero esto también es algo bastante preocupante porque representa el problema muy bien. Ha incluso resultado en palabras desafortunadas, plasticosis, que son fibrosis inducidas por plástico, por las cicatrices que dejan el tracto digestivo de las aves. Es increíble que la comunidad científica tenga que inventar palabras nuevas para hablar, o más bien para describir el daño que los plásticos están teniendo en las aves. También está la plastísfera, que es esta nueva capa de vida en el ecosistema que incluye patógenos, especies invasivas que cargan con desechos plásticos. Eh, Hay varias convenciones que ya han intentado lidiar con este problema. Voy a mencionar algunas aquí. Ninguna de ellas ha podido detener el problema. Obviamente podemos decir que si estas convenciones fueran llevadas a cabo de manera adecuada, entonces sí tendríamos resultados. Eso no quiere decir que no haya pasado nada. Hay países que a nivel estatal, regional o nacional han tomado medidas para disminuir la contaminación. Ya hemos hecho mucho, pero la evidencia nos sigue demostrando que no es suficiente. La Asamblea Ambiental de la Unión Europea eh, hizo un tratado de plásticos en marzo de 2022 y por 3 años hubo negociaciones con Uruguay, Francia, Kenia, Ottawa, Corea del Sur y más recientemente Ginebra. Y la meta es disminuir la contaminación. En la última negociación que ocurrió en Ginebra, este es uno de los lugares donde que reportamos mis colegas y yo. Queríamos que existiera un tratado internacional para limitar la producción de plástico. Ese ha sido el tema principal. Hay algunos países que están mencionados en la diapositiva que están involucrados en la producción de petróleo, que se niegan a aceptar la idea de que un tratado limite la producción de plástico. Todo el mundo apoya lidiar con la contaminación plástica y con el reciclaje, pero cuando hablamos de limitar la producción y de los químicos involucrados en el proceso es cuando existen los obstáculos. Muchos de mis colegas dirían, bueno, tener un tratado débil que no controla la producción de ninguna manera es peor que no tener un tratado. Y también podemos decir que ha habido avances a lo largo de los años y que podemos negociar en este tratado. Primero, existe un reconocimiento global del problema.
tenemos una conexión explícita entre la salud humana y la contaminación por plásticos. Es decir, esto es una amenaza a la salud humana a nivel global. Pero como mencioné antes, afecta a poblaciones específicas. También existe la necesidad de una interfaz entre ciencia y políticas. También ha habido discusiones sobre transiciones, porque muchas personas se dedican a la recolección de plásticos, de desecho plástico, para subsistir. Entonces hay que pensar en una transición social hacia otras actividades. También hay una necesidad de controlar el desecho plástico. Esto ha sido apoyado tanto por algunas corporaciones como países, y también tenemos la participación de la comunidad indígena, aunque es limitada. Han dado presentaciones, han asistido a eventos. No quiero exagerar su presencia, pero están ahí. Escucharlos hablar sobre los efectos que tiene la contaminación plástica y los tóxicos en su comunidad es muy conmovedor. Siguiente diapositiva. Yo soy parte de la coalición de científicos para el tratado efectivo para los plásticos. Hemos trabajado en esto por los últimos 4 años. Esto es una foto de nosotros en Ottawa, donde estábamos haciendo una lluvia de ideas para pasar a la siguiente etapa y poder influenciar a países para que votaran por este tratado. Creo que hay una diapositiva más que es así como se debe ver un albatros en comparación a la foto que les enseñé previamente. Aquí hay un par de recursos que pueden revisar. Es una fuente excelente de información factual sobre los plásticos. Muchas gracias, Susan. Muchas gracias, Peter. Sí quiero abordar un tema que vi en el chat. Para aquellos que no están viendo la diapositiva, vayan a la parte superior de la pantalla de Zoom y tienen dos tabs. Una dice Meeting o Reunión, que es donde van a ver a los participantes, y la segunda pestaña dice Environment for the Americas, y es ahí donde van a encontrar las diapositivas. Ya sé que es algo que es nuevo aquí en Zoom. Y muchas gracias, Peter, por actualizarnos sobre lo que está sucediendo en el mundo de los plásticos. Valoramos mucho tu presentación y valoramos tu participación en los esfuerzos de reducir los plásticos. Vamos a escuchar ahora a Mark Button de Fordham University. Mark es un profesor que se especializa en conservación marina. Y Mark, estamos muy emocionados de escuchar lo que tienes que decir sobre la contaminación de plásticos en la cadena alimenticia. Gracias, Susan, y gracias a todos los que están presentes hoy. Gracias a Peter por esa gran presentación que nos dio una idea del panorama general. Yo me voy a enfocar solamente en una parte de la historia, que es el movimiento de microplásticos en la cadena alimenticia en la costa este de Estados Unidos. Noté que muchos de los participantes no son de la costa este, que es el único lugar en Estados Unidos donde tenemos estos animales que pueden ver en las fotos, y ponen huevos ahí. La diferencia entre los cangrejos cacerola, que son los que ven en la foto, y las aves que nos visitan en Delaware, New Jersey y Nueva York, es muy pequeña. Les voy a hablar de un proyecto que hicimos con base en microplásticos. Eso no es una sorpresa, los plásticos están prácticamente en todas partes. Operacionalmente, los microplásticos
se definen por entidades que miden menos de 5 milímetros y los nanoplásticos son incluso más pequeños que eso. Entonces, la abundancia que ven en la playa no es la parte de la historia en la que me voy a enfocar. Siguiente. El área de microplásticos marinos ha crecido exponencialmente. Hice una búsqueda rápida en Google de microplásticos y podemos ver el número de publicaciones en la literatura científica y cómo ha crecido exponencialmente. Y no parece que haya ninguna indicación de que esto vaya a cambiar. Como mencioné, los huevos del cangrejo cancerola son una fuente de alimento para las aves que descansan, aves migratorias que descansan aquí. Son huevos que salen de los sedimentos por las olas o por los movimientos de la arena, y eso es una fuente de alimento disponible para las aves playeras. Por ejemplo, los Calidris canatus o el correlimos gordo, como el playero rojizo que ven en la foto, y los lugares que les mencioné como Delaware son lugares importantes donde estas aves aumentan de peso para poder continuar con su viaje al Ártico, que es donde se reproducen. Nuestra área de estudio es en la ciudad de Nueva York, en el área de Jamaica Bay, que es una zona urbana. Está rodeada por Brooklyn y Queens. Tenemos 3 puntos principales en la investigación. Primero, queremos saber qué tan prevalentes son los microplásticos en los huevos del cangrejo cancerola en Jamaica Bay. También queremos saber si están incorporados en los huevos cuando se forman en las hembras o entran en contacto con los plásticos una vez que la hembra pone los huevos en la arena. También queremos saber cómo afecta esto en los cangrejos, cómo afecta a las aves cuando son ingeridos. Primero recolectamos huevos y esto lo hacemos de 2 maneras, directamente desde las hembras. Estos son huevos que recolectamos de las hembras y los huevos fertilizados los recolectamos de los sedimentos de la arena. Otra estudiante, Emily Casper, recolectó materia fecal de las aves. Estaba cerca de donde se alimentaban las aves o hacían forraje, y después de que las aves se iban, ella recolectaba las muestras de materia fecal, que como pueden ver en la foto de la derecha es como se ven en el microscopio. Aquí está rodeado de granos de arena también. Una de las cosas que Emily encontró, que no nos sorprendió, es que las aves playeras concentran su alimentación en huevos de cangrejo cacerola conforme más disponibilidad hay. Esto quiere decir que es mayo, porque en los sedimentos no está disponible los huevos hasta más o menos principios de mayo, mediados de mayo, que es cuando las aves se enfocan en alimentarse casi exclusivamente de los huevos de cangrejo cacerola. Lo que hicimos en este estudio
fue comparar las muestras fecales y los huevos que recolectamos y procesarlos de muchas maneras que no voy a describir a detalle. Si les interesa, lo puedo mencionar después. Y también usamos una tinta para teñir las muestras y que nos mostrara las partículas de microplásticos porque brillarían en color verde neón. Aquí encontramos partículas más o menos redondas y también microfibras, como pueden ver en la foto. Y lo que encontramos fue que hay un número significativo de partículas de microplásticos en los huevos de cangrejo carcelola, tanto en huevos fertilizados como no fertilizados. Estos son los números de partícula por gramo de huevos de cangrejo cacerola. Encontramos algo de microplásticos en la materia fecal, pero no tanto en la arena ni en el agua. Entonces, queríamos preguntar qué significa en términos de ingestión de microplásticos por las aves playeras alimentándose. Esta es una aproximación. Dijimos, ok, hay diferencia. No hay tanta diferencia entre huevos fertilizados y no fertilizados, entonces hicimos un promedio que nos resultó en 633. Y ahora que sabemos cuántos, y digo, también sabemos cuántos huevos están presentes y cuántos se necesitan para formar un gramo. Son más o menos 101 huevos para hacer un gramo, entonces nada más dividimos el número de microplásticos entre el número de gramos y tenemos más o menos 6 partículas en un huevo de cangrejo cacerola, un cangrejo cacerola. Y estimando la ingestión. Este no es nuestro trabajo, sino que ha sido publicado en otros estudios. Este número se ve grandísimo. Las aves consumen entre 8,000 y 18,000 huevos de cangrejo cacerola por día. Pero si vemos a estas aves alimentarse, vemos que no se detienen y prácticamente no hacen otra cosa más que alimentarse, así que aunque los números parezcan extraordinarios, han sido muy bien documentados. Y ahora que ya tenemos todo en moción, si esta es la tasa de ingestión y si ya contabilizamos el número de partículas de microplástico por huevo, cada ave está consumiendo más o menos 51,000 partículas de microplásticos por día. Y estas aves se alimentan en la playa de 2 a 3 semanas antes de seguir con su migración hacia el norte. Entonces, potencialmente eso significa una gran cantidad de microplásticos que consumen si se alimentan de la manera en la que hemos sospechado, que es casi exclusivamente de huevos de cangrejo cacerola. Y bueno, lo que destaca de esta información es que las tasas de ingestión se basan en cómo se alimentan las aves playeras de Delaware Bay, que tiene una alta concentración de huevos de cangrejo cacerola en comparación con Jamaica Bay. Entonces el consumo o la ingesta en Jamaica Bay puede ser menor. Tampoco sabemos si los microplásticos en Delaware Bay son tan abundantes como en Jamaica Bay. Jamaica Bay es una locación mucho más urbana. Delaware Bay sigue manteniéndose más natural. Entonces, a lo mejor el número de partículas de microplásticos por huevo es diferente también. Y también tenemos que considerar si las aves comen otras cosas que no sean los huevos.
porque en otras temporadas, cuando los huevos no están disponibles, las aves se alimentan de otro tipo de invertebrados y no sabemos si esas alternativas contienen microplásticos. Yo diría que sí, dado que todo parece contener microplásticos actualmente. Entonces, un par de cosas que podrían ser ramas de investigación que vale la pena investigar es si tenemos menos presencia de partículas de microplásticos en la materia fecal que en la alimentación, entonces, ¿cuántos de esos huevos que son ingeridos o esos microplásticos en los huevos se incorporan en el tejido de las aves? Eso todavía no lo sabemos. Y a lo mejor la pregunta es, ¿hay efectos adversos de esta ingestión de microplásticos en las aves playeras? ¿O hay efectos adversos de los microplásticos en los cangrejos mismos? Y esa es una área abierta para investigación. Para resumir, sí encontramos microplásticos en todas las muestras de huevos de cangrejo cacerola y en las muestras fecales de las aves playeras. Entonces eso demuestra que se puede transferir del cuerpo de las hembras a los huevos cuando se forman los huevos. Y porque las aves migrantes, las aves playeras migrantes, se enfocan exclusivamente en alimentarse de huevos de cangrejos cuando están en esta playa, tienen una alta posibilidad de tener microplásticos presentes en su organismo y por lo tanto su salud es amenazada. Voy a concluir con esta última diapositiva. Esto solo es un agradecimiento a nuestros estudiantes que hicieron nuestro proyecto, Emily Caster a la izquierda y Royal McMahon, perdón, Alma Rodenas a la derecha. Y apreciamos mucho el apoyo de las agencias que nos proporcionaron los permisos necesarios para poder llevar a cabo este trabajo. Muchas gracias. Gracias, Mark. Es un estudio increíble y estoy segura que no pensamos mucho en cómo viajan los microplásticos en la cadena alimenticia a través de los tejidos de los diferentes animales. Si tienen preguntas, las vamos a responder al final de la siguiente presentación. Y estamos muy contentos de tener a la doctora Ladina Conhai de la Universidad de West Indies. Ella se está conectando desde Trinidad y Tobago y nos va a compartir su trabajo y experiencia en la isla. Muchas gracias, Ladina. Muchas gracias, Susan. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Buenas tardes a todos. Saludos desde Trinidad y Tobago. En los siguientes minutos, lo que voy a hacer es compartirles mi trayecto. Porque lo que yo hago es seguir las especies migratorias de aves de un punto al otro. Pero me voy a enfocar en la contaminación por plásticos. En el 2015 tuve la oportunidad de ir a Europa a empezar un doctorado en microplásticos presentes en el océano y tuve la oportunidad de ir a 2 expediciones, una en el Océano Atlántico y otra en el Océano Ártico. En aquel momento mi enfoque era microplásticos. Entonces, los presentadores antes de mí mencionaron que los microplásticos son estas partículas que son menores a 5 milímetros de diámetro. Y lo que hicimos en esa expedición fue tomar muestras de agua superficial, agua profunda, sedimentos del océano Ártico. También tomamos muestras del hielo y en la siguiente diapositiva podrán ver que en todo el compartimento ambiental donde tomamos muestras encontramos estas partículas de microplástico. Y a lo mejor muchos de ustedes piensan que
El océano Ártico está lejos de actividades humanas y sin embargo ahí también encontrábamos microplásticos. En 2025 hemos reconocido que los microplásticos están presentes en todas partes. Por supuesto, hay que considerar ahora que estas partículas están presentes en todos los compartimentos del medio ambiente. Cuando terminé mi doctorado en el 2018, decidí que quería traer lo que había aprendido al Caribe. Entonces, si vemos la diapositiva siguiente, este es el ecosistema marino del Caribe, que es bastante grande. Entonces, nos damos cuenta que esta es una región que tiene corrientes oceánicas que traen agua al área del Caribe y circulan dentro de la región, que también lleva agua al Golfo de México. Esto significa que es un gran volumen de agua que pasa por el área del Caribe. Y eso significa que no nada más transporta agua, sino que también transporta microplásticos. En el 2021 y hice el primer estudio de microplásticos en el Mar Caribe y logré hacer una expedición. Fuimos de Antigua. Fue una expedición muy bonita, con mucho calor, y encontramos microplásticos en diferentes compartimentos ambientales. Pero en esta expedición empezamos a hacer conjeturas sobre lo que encontrábamos en el espacio marino y lo contrastábamos con lo que estaba sucediendo en la Tierra. Si pensamos en la contaminación plástica, es un problema que se genera en tierra y si no tenemos un buen manejo de desechos, esos plásticos van a llegar a los ambientes marinos. La diferencia de esta expedición fue hacer la conexión con las diferentes actividades que suceden en tierra. Es decir, nos empezamos a preguntar con quién tenemos que hablar, a quién tenemos que educar. Y si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver esta imagen. Bueno, antes de hablar de Trinidad y Tobago, una de las cosas que hice también entre 2019 y 2020 era un proyecto donde me enfocaba en literatura que hablaba de microplásticos en ambientes marinos, y antes de la pandemia fui a una reunión. Una de las preguntas fue ¿cuál es el estado de conocimiento de microplásticos en la región del Caribe? Y en ese momento no pude responder la pregunta. Entonces, sí tengo información sobre Trinidad y Tobago y otras islas, pero no tenía una respuesta que fuera lo suficientemente buena. Entonces hablé con mi supervisor y le dije, esto es algo que deberíamos poder responder. Entonces hicimos una revisión literaria y consideramos todos los artículos que habían sido publicados desde 1980 hasta 2020 para saber cuáles eran las brechas de conocimiento que todavía existían y cómo podíamos cubrirlas. En la región del Caribe sabemos mucho de los desperdicios que llegan a las playas, porque es fácil de hacer. Es fácil hacer esos estudios de escombros, cuántos desechos marinos llegan a la playa. También podemos hacer muestreos y analizar la presencia de microplásticos, pero cuando empezamos a tratar de hacer esto en otros ecosistemas como los arrecifes de coral, como los manglares, vimos que no hay suficientes estudios, y eso es porque necesitamos equipo más especializado para poder analizar esos ecosistemas. También en la región del Caribe tenemos iniciativas de ciencia de ciudadanos, y aunque existen, no estamos haciendo un esfuerzo suficiente para poder promover la ciencia ciudadana.
También es importante que entendamos que los plásticos tienen un impacto negativo en la biodiversidad. Eh, en esta diapositiva pueden ver que entendimos que en esta región casi todos los organismos están consumiendo plásticos. Casi no acepto hablar en este webinar porque yo no soy una experta en aves específicamente. Yo soy experta en microplásticos y de hecho solo encontramos un estudio que estudia el impacto de los microplásticos en las aves, que es solo uno que demuestra que hay microplásticos presentes en aves playeras en la región del Caribe. Y los plásticos también los encontramos en tortugas marinas, en la fauna, porque, por ejemplo, los encontramos en raíces de las especies que encontramos en manglares y eso tiene efectos ecológicos en esos ecosistemas de manglares. Justo hoy en la mañana hicimos una visita de campo y quisimos recolectar especies invasivas, que son los dibujos que pueden ver en la tercera columna que dice efectos ecológicos, y queríamos investigar qué sucede cuando son transportadas del punto A a B por corrientes oceánicas. Y esto fue algo que mencionó Peter también, el potencial de una introducción de especies invasivas por plásticos también es posible. También los efectos químicos suceden cuando tenemos organismos que consumen estos plásticos y esos plásticos van cargados con contaminantes químicos y por lo tanto terminan absorbiendo estas sustancias. Es algo que sabemos de los plásticos, pero no sabemos exactamente cuál es el impacto que tiene. Y en la siguiente diapositiva tenemos a Trinidad y Tobago. Verán lo mismo. Para los que no están familiarizados con Trinidad y Tobago, somos las islas que están más al sur del Caribe. Estamos muy cerca de la parte del continente de Sudamérica. Y las flechas indican la dirección de las corrientes marinas. Tenemos corrientes que traen microplásticos y plásticos a nuestras aguas y por lo tanto a veces se quedan estancadas en nuestras playas o siguen su curso hasta el Mar Caribe. La imagen viene de este libro que de hecho va a ser lanzado justamente esta tarde, 60 años de independencia. Y una de las primeras cosas que hice relacionadas a a la contaminación por plásticos en Trinidad y Tobago fue tratar de entender la dimensión humana del problema. Lo que hice desde 2022 es invitar a psicólogos ambientales de Europa para colaborar en este estudio. Mandamos este estudio a las personas que viven en Trinidad y Tobago porque a veces pensamos que el conocimiento es lo que nos va a impulsar el cambio positivo, pero lo que queríamos hacer era entender cuáles eran las cosas que influenciaban el uso de plástico en las personas. Algunas cosas que encontramos fue que es conveniente y eso no nos sorprende a nadie, pero también otra cosa es que si estás rodeado de personas que usan plásticos de un solo uso, entonces tú tienes más probabilidades de usar plásticos de un solo uso. Si estás rodeado de personas que no usan plásticos de un solo uso, entonces tú seguirías esa tendencia también de no usar plásticos de un solo uso. También tratamos de investigar cuáles son las cosas que afectan el apoyo o no a políticas que
atacan a la contaminación por plásticos y encontramos que hay personas que habían vivido en países donde hay políticas que fueron exitosas en el control de plásticos, entonces esas personas tienen más probabilidad de apoyar políticas en Trinidad y Tobago. También, por supuesto, está el factor de la intención de disminuir el uso de plásticos. Algunas personas que estaban más dispuestas a disminuir su consumo de plásticos son las personas que pasan tiempo en la naturaleza, es decir, puede ser por dos cosas. Uno, disfrutan de estar en la naturaleza, disfrutan de estar en una locación donde pueden disfrutar de la naturaleza o ven de primera mano cómo afecta los plásticos al ecosistema. Esas personas tienen más probabilidades de reducir su consumo por plásticos. También el conocimiento fue algo que encontramos que aumenta la intención de un cambio de comportamiento en las personas respecto a su consumo de plásticos. Y también tenemos ese factor de familia y amigos. Entonces, si están en un círculo de personas que están intentando reducir su consumo plástico, entonces hay más posibilidades de que tengas voluntad por reducir el uso de plásticos. Este estudio es importante cuando estamos pensando en estrategias de intervención. Entonces, a lo mejor queremos enfocarnos en grupos pequeños, hablando de los impactos del plástico, tratar de que reduzcan el uso de plásticos de un solo uso y entonces ese comportamiento se empiece a propagar entre su círculo de amistades y familia. También pensamos en actividades como campamentos de verano, donde los niños se sientan integrados con la naturaleza. Es por eso que este tipo de estudios también son importantes para para el problema de la contaminación. Y también otro estudio fue sobre plásticos marinos, porque es verdad que el 80% de los plásticos vienen de la tierra y queríamos investigar la situación específica de Trinidad y Tobago. Aquí en Trinidad y Tobago hay prácticas de pesca, entonces usamos redes. Quería saber cuántas redes se pierden, por qué se pierden y quería usar esa información para estrategias de intervención, cómo podemos prevenir, cómo podemos mitigar, cómo podemos remediar. Em, Esto va a ser publicado en un artículo que actualmente está en revisión y la última diapositiva de mi presentación es para la región del Caribe. Tenemos brechas de conocimiento muy importantes y una de las que tenemos es el impacto de plásticos en organismos marinos. Entonces, actualmente estamos reclutando un estudiante que trabaja en un proyecto que se trata de establecer un monitoreo a largo plazo de plástico en tortugas marinas o contaminantes químicos en tortugas marinas y también que investigue los impactos del cambio climático. Este va a empezar en 2026 y solamente quería mencionar eso y terminar con agradecerles a todos por su tiempo y atención. Y bueno, yo no soy experta en aves, pero estoy muy contenta de compartir lo que he aprendido con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Kanhai. Apreciamos mucho tu presentación, sin importar si consideras que eres una experta en aves o no, porque el trabajo que estás haciendo es importantísimo. Lo que vamos a hacer ahora es pedirle al doctor Dr. Patton, que prendan su video porque es momento de responder a las preguntas de la comunidad. Veo que ya hay algunas preguntas en el chat. Déjenme empezar por esa. Es una de las preguntas que vi y no vi si la respondieron o no. Alguien estaba preguntando cómo podían convertirse en miembros de la coalición de científicos para acabar con los plásticos.
es la coalición no es para acabar con todos los plásticos, sino para crear un tratado efectivo para regular los plásticos. Si van al sitio web, que puedo poner en el chat otra vez, siempre estamos buscando a personas que formen parte. Normalmente son profesores de universidad, pero cualquier persona que esté involucrada en estudios de plásticos se puede unir y voy a poner el link en el chat. Gracias. Esta es una pregunta difícil de Ed Stisco y la pregunta es la diseminación y esparción y qué tanto están esparcidos los microplásticos es demasiado grande para resolver. Puedo ver rápidamente que no hay manera de recuperar los plásticos que ya están en el medio ambiente. La verdad sería ridículo pensar que es posible. Lo que vemos que aumenta cada año significa que no lo vamos a lograr, pero sí hay proyectos de recuperación. Por ejemplo, hay pescadores cuyo trabajo es recolectar macroplásticos del mar usando diferentes tipos de maquinaria, pero la idea creo que ya fue aclarada por las otras presentaciones. Los microplásticos están en el tracto digestivo de los animales, en el fondo marino. Mi opinión personal es que no vamos a poder recuperar esos plásticos. Yo creo que lo que está ahí para la perpetuidad y lo que tenemos que hacer entonces es pensar en disminuir el número de plásticos que llegan al medio ambiente. Por ejemplo, pensando en microfibras, identificando qué tanto de microfibras viene de la ropa. Hay tecnología, por ejemplo, que se está usando en Japón, no sé si en algún lugar más, que intercepta las microfibras antes de que lleguen al agua residual. No creo que eso haga que nos deshagamos de lo que ya existe en el océano, pero al menos no estamos aumentando el número de microplásticos que llegan al océano. Gracias, Mark. Dr. Button. Doctora Kanhai, ¿le gustaría agregar alguna otra cosa? Bueno, por supuesto que no podemos recolectar todos los microplásticos que están llegando al océano por minuto, aunque sí hay algunos que podemos recuperar. Por ejemplo, si tenemos equipo de pesca que ha sido descartado, como las redes de pesca, y sabemos que están en un espacio en particular, a lo mejor podemos ir ahí y recolectarlas. Entonces, sí hay plásticos en los que nos podemos enfocar. Algunos estudios preguntan a los pescadores, ¿conoces áreas donde este equipo de pesca está presente en el agua? Y así empezamos a pensar en estrategias de intervención porque podríamos ir a esos lugares y tratar de recolectar ese equipo de pesca específico. Gracias. Y de Juliana Navarro tenemos una pregunta que también es grande. ¿Hasta qué punto la producción y el consumo desmedido de los seres humanos que generan microplásticos ponen en evidencia no solo una crisis ambiental, sino también una crisis ética respecto a nuestra responsabilidad con la naturaleza y las futuras generaciones? Desde mi perspectiva, es bastante claro. Mucha gente sugiere que en unos cientos de años, si seguimos en la Tierra, mirando hacia atrás desde una perspectiva geológica como la era del plástico, creo que
va a ser decepcionante. Es nuestra responsabilidad ética disminuir la contaminación por plásticos y hay que recordar que no solamente son los plásticos, sino los tóxicos químicos que se usan para crearlos, como el doctor Button. Todavía no sabemos cuáles son exactamente los efectos de esos químicos, entonces creo que tenemos que ser bastante cautos. Todos los países han aceptado eso. eh, en el tratado que se firmó en 1992, donde habíamos acordado no tomar riesgos, es decir, hay que saber qué va a pasar con los químicos que no hemos hecho. Es algo que no hemos hecho, especialmente en la producción de plástico. También creo que existe la obligación, eh, porque la gente que es más afectada por la contaminación por plásticos también debería de tener voz en esta discusión. Porque ya mencionaron en esta presentación a los pescadores que algunos ya están participando para recolectar plástico. Sabemos que algunos han perdido su trabajo por causa de la sobrepesca. Entonces yo pienso que es una cuestión de repensar las actividades económicas y también considerando nuestra obligación de limpiar este desastre que hemos creado. Thank you. Yo también quiero decir algo que se me ocurrió, donde el área donde hicimos el estudio, en Jamaica Bay. Ahí hay muchísimos esfuerzos para invitar a que los ciudadanos participen en actividades de limpieza de playa o etiquetado de los cangrejos cacerola. Entonces, invitar a la gente joven especialmente, pero a los ciudadanos en general, a participar en actividades en el medio ambiente y para que aprendan sobre el medio ambiente. Eh, Porque muchas veces, aunque vivan ahí, no se dan cuenta de la diversidad de animales que existe en el ecosistema. En Jamaica Bay creo que hay más o menos 250 especies, entonces es una excelente oportunidad para escuelas, grupos de estudiantes y educar sobre lo que ya existe en el lugar donde viven. Dr. Kanhai, would you like to comment? Gracias, Dr. Bolton. Dr. Kanhai. Yo definitivamente estoy de acuerdo cuando pensamos en plástico y considerando las especies, a las generaciones que vienen. Yo creo que, bueno, porque ya me han preguntado que cómo me mantengo positiva trabajando en esta rama laboral. Para mí son las generaciones nuevas, los jóvenes son los que me dan esperanza Thank you. para We know we have seguir more trabajando questions in the con este chat, tema but I know negativo. we are Tenemos más over our preguntas en time, el so I chat, won't do pero this. ya I se just nos wanted to acabó el end tiempo. and have each one of you Quiero maybe share concluir one thing you recommend that con un everyone comentario can de do to ustedes, help con una reduce plastic pollution. And recomendación I'll reverse the que order todos this time, podemos and I'll start with hacer you, Dr. Kanhai. para poder disminuir los plásticos en el medio ambiente. Doctora Kanhai, una cosa que yo diría es que donde quiera que estés, donde quiera que interactúes en tu círculo social, puedes tomar acción. No sé cuántos de ustedes son científicos, cuántos son profesores, cuántos son padres de familia, pero ahí es donde tienen que hacer sus esfuerzos. Si pueden tener influencia en una persona, en un par de personas, eso va a tener un efecto. No tiene que ser un proyecto científico con que los convenzan de no usar plásticos de un solo uso. Creo que todas esas acciones pequeñas tienen un efecto I like dominó that, like when que they puede say, llegar muy lejos. what's it gonna do if Me I gusta don't use a plastic mucho straw? And they say, well, it eso says one billion porque people, or, pues straws existe ese comentario, pues qué Dr. diferencia va a Botten, ser what si would yo you no say? uso un popote de plástico, pero eso lo dicen miles de millones de personas. Doctor Button,
Yo creo que hay muchas maneras en las que las personas pueden reducir el uso de plásticos de un solo uso que no va a afectar su economía. De hecho, incluso puede que les ayude a ahorrar dinero. Las manufactureras de agua, por ejemplo, no venden agua, venden botellas de plástico. Y sería mucho más efectivo instalar eh, filtros que no son extremadamente caros y sirven para rellenar su botella de agua en vez de comprar cajas y cajas de estas botellas de plástico que no son reciclables. Excelente, muchas gracias. Y doctor Stott, hay muchísimas cosas que se pueden hacer a nivel individual y ese efecto dominó es una excelente metáfora. Sí quiero también destacar que ese es un problema macro. La producción de plástico se sigue siendo parte de la industria de combustibles fósiles, incluso conforme adoptamos otras fuentes de energía. Eso es lo que me hace pensar que la presión al gobierno es lo más importante. Si pueden ir a protestar, si pueden escribir a sus representantes políticos, donde sea que vivan. Sé que estamos llegando a muchos países en este webinar, pero traten de que los gobiernos se involucren en esta lucha también. No tenemos que olvidar que la mayoría de los países están a favor de disminuir la producción de plásticos. Es un número pequeño de países que se opuso. También hay que considerar esto desde una perspectiva global, pero sí me gusta mucho pensar que también eso es un efecto dominó y que todo empieza desde el hogar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Apreciamos muchísimo su experiencia, su trabajo en este tema tan importante. Y antes de que concluyamos, sí quiero compartir con todos en una nota, bueno, no sé si es más positiva o no, pero quiero compartir nuestros ganadores de el concurso de foto de contaminación por plásticos. Seleccionamos dos ganadores. El primero es Eduardo de Veracruz, México, que tomó fotos de aves que están usando bloques de unicel en lagunas. Aunque la imagen parece pacífica, el plástico nos recuerda una realidad dura. Incluso especies protegidas como la de la foto no pueden encontrar refugio lejos de nuestra basura. Esta foto fue tomada en Laguna del Chirimoyo, en Orizaba, Veracruz, un humedal que está batallando por mantener su balance, que ahora es una reserva regulada que refleja cómo la intervención humana sí tiene un gran impacto en los ecosistemas. Es una foto muy hermosa que nos transmite el impacto de los plásticos en estas aves. Y el segundo premio es para la doctora Jennifer Lavers en Tasmania, en Australia. Ella escribió que en el norte de Australia 100% de los nidos de los bowerbird contienen plásticos, más de 250 piezas en un solo nido. Los usan como decoración porque les puede ayudar a atraer una pareja. Sin embargo, esto incluye listones y otros productos plásticos que pueden enredarse en las aves. Y también hablando de los impactos de los plásticos en el océano. También hay que mencionar la tierra, es decir, esto no es un problema que está limitado a los cuerpos de agua, sino que también está en todas partes. Muchísimas gracias a todos por participar. Vamos a seguir en septiembre con nuestro webinar de cielos oscuros y aves. Esperamos verlos aquí nuevamente. Apreciamos muchísimo su participación y esperamos que compartan estas palabras con sus comunidades para que podamos seguir ayudando a las aves. Muchísimas gracias y nos vemos en septiembre.
Gracias a nuestros presentadores nuevamente. Thank you, Susan. Gracias, Susan. We can cut the recording now. Podemos dejar de grabar.